Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 11. Por favor, si está allí, sígame con su vista mientras leo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre estas cosas, sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La semana pasada comenzamos el cambio de tema que hace el apóstol Pablo de todos los problemas y dificultades que él está tratando en la iglesia de Corinto. Nosotros vimos en el capítulo 5 que se dedica a corregir la falta de disciplina que tenía la iglesia con respecto a un inmoral sexual que estaba ocurriendo en ese momento. Ahora en el capítulo 6 Pablo está tratando sobre ahora el juicio que ellos tenían, pero ahora ante los incrédulos. Es un pasaje con mucha ironía esta sección. Por un lado, se negaban a aplicar la disciplina eclesiástica dentro de sus paredes, dentro de la iglesia, lo cual era un mandato de Dios. Pero por otro, se llevaban unos a otros, se denunciaban en los tribunales civiles y se exponían, se criticaban, se dejaban entre ellos, pero eso ante los incrédulos. Y estas cosas lo hacían, los historiadores concuerdan, que muy probablemente este litigio que Pablo está discutiendo en el capítulo 6, versículos 1 al 11, era probablemente un problema de una transacción comercial o un problema de propiedades, porque en el siglo I los griegos aparentemente esos eran los mayores y frecuentes problemas que tenían. Los tribunales se establecían en medio de la plaza y allí entonces ellos parecía más bien como un pasatiempo, la habilidad de ir a un juicio y tener el acusador y pelear todas esas cosas. Es muy probable entonces que algunos piensan que en este momento un miembro de la iglesia de Corinto de poder económico estaba demandando a alguien que no tenía mucho poder económico. Entonces todo eso simplemente para hacerle caer el peso de la ley corinta o de la ley griega o de los romanos, y eso ante los incrédulos. El punto del apóstol Pablo en este asunto es que la iglesia, los miembros que la componen, están mejor equipados que los incrédulos para resolver cualquier tensión que surja entre ellos. Note la unidad, el tema que viene tratando del capítulo 5 sobre la disciplina eclesiástica. Ahora Pablo lo está diciendo, está sorprendido de la incapacidad que mostraba esta comunidad de creyentes para resolver sus asuntos entre ellos. Y él les dice, ustedes están yendo a que un incrédulo, un tribunal civil, sea el árbitro para resolverle los problemas de ustedes,
cuando son ustedes los que están mejor equipados para resolver esos asuntos. Cierto que era una lástima que surgieran problemas entre ellos, pero peor era que no se encuentre el camino para resolverlo. Y empeora la cosa que se buscaba a un mundano para que resolviera el problema que yo tuviera con otro cristiano. ¿Cuál era el problema en sí? Que no nos gusta la vergüenza, es que yo tengo, tú sabes, mi imagen es muy importante. El problema aquí y lo que estaba en juego era que esta iglesia lo que estaba era trayendo mancha y oprobio al nombre de Cristo. Porque imaginémonos la comunidad en ese entonces viendo a los dos miembros de la iglesia peleando en la plaza pública sobre asuntos de fraude o de cosas que no se estaban dando entre ellos. Entonces este párrafo del 1 al 6 nos enseña del 1 al 11, nos enseña tres cosas que vamos a ver. Uno, nos da un llamado de atención que hace el apóstol Pablo a la iglesia por ser incapaces de resolver sus disputas. Eso lo dice el versículo 1 al 6. En segundo lugar, vamos a ver la actitud que se espera de un creyente cuando tiene esas disputas, versículos 7 al 8. Y en último lugar, las razones para esas actitudes, versículos 9 al 11. Tres cosas que van a ser nuestro bosquejo. Vayamos al primero. Un llamado de atención por ser incapaces de resolver sus disputas. Versículos 1 al 6. Pablo comienza a hace varias preguntas. ¿Osa alguno de vosotros, es capaz uno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Nosotros recordamos que la semana pasada, en la disciplina eclesiástica, también el parámetro es lo que el mismo Señor Jesucristo había establecido en Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve tú con él solo y repréndelo. Si él se arrepintiera, se acabó el problema. Ustedes resuelven. Cristo está diciendo, yo les he dado las herramientas suficientes para que ustedes resuelvan sus conflictos. Si no te oyere, ¿qué vas a hacer? Voy a buscar a otro hermano, un testigo. Y si el problema se resuelve allí, se acabó el problema, entre hermanos. Pero si no resuelve el problema entre hermanos, si aún no quiere escuchar a esos testigos, asumiendo que uno tiene la razón, entonces dilo a la iglesia. Hay un tercer paso. Y si no oye a la iglesia, es donde entonces se le aplica la excomulgación o se trata como a un incrédulo. Pablo entonces le dice, ustedes tienen un pleito y en vez de buscar a sus mismos hermanos, buscar a algún sabio, buscar a alguien maduro, aplicar lo que el mismo Señor Jesucristo estableció para su iglesia, lo que van es y se van a los incrédulos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo?, dice Pablo. Entonces, el problema es que cuando haya conflictos entre hermanos, ellos deben buscar a un creyente maduro, cuando no puedo resolverlo personalmente, por cierto. Yo debo buscar entonces un hermano maduro en la fe, que de alguna manera sirva como árbitro entre los conflictos que deben haber entre los cristianos. Buscar a un incrédulo para que resuelva los problemas de los cristianos es inadmisible en varios niveles. Uno, daña la unidad de la iglesia. Si ustedes se recuerdan, desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 21, es la sección que él le aborda mayor tiempo en cuanto a resolver el problema, era la desunión de la iglesia. Entonces, obviamente, resolver este tipo de dificultades y buscar a alguien, un árbitro no creyente para que resolviera, era precisamente atentar contra la unidad que nosotros debemos estar trabajando y que el Señor precisamente oró para que los creyentes tengan. En segundo lugar, era inadmisible porque resulta que ahora la iglesia, cuando se reunía, estaban reunidos los que se demandaban unos a otros. ¿Qué unidad podía haber, por ejemplo, en una reunión, en un culto general como este, si hermanos están peleados con esto entre los tribunales civiles y el día de mañana se están esperando para darse sentencia y juzgarse unos a otros? La unidad definitivamente estaba totalmente deteriorada.
En tercer lugar, se ampliaba más la brecha entre los ricos de la iglesia y los pobres. Este punto es sobre todo con respecto a la iglesia de Corinto. El hecho de que hubiesen litigios así, solamente quienes tenían el poder económico podían pagar estos litigios, daban incentivos precisamente mejores al jurado y podían pagar los mejores abogados. Por lo general, una persona de poder económico podía hacer cualquier cosa en un juicio de esto contra alguien que tenía menos poder económico. Solo los ricos podían financiarse y de esta manera se deterioraba lo que era la unidad de la iglesia. Sin embargo, hermanos, yo quiero hacer una aclaratoria. Tenemos que tener cuidado porque en algunas personas, leyendo este versículo que acabamos de leer, y el principio es importante, nosotros debemos saber resolver nuestros conflictos. Los cristianos deben saber resolver. Es una falta que haya conflicto entre hermanos, pero si los hay, como dice la Biblia, que los habrá, es una falta peor que ellos no sean capaces de resolver. Ahora, algunos dicen que es bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, alguien puede utilizar los tribunales civiles para pedir indemnización por algo que haya sido perjudicado. Y eso no es así tampoco. No podemos tomar el principio que dice aquí y hacerlo una verdad absoluta, donde básicamente vamos a encontrar que en algunos casos será necesario pedir la intervención civil. Un ejemplo, por ejemplo, que sucede, imagínense una iglesia donde el pastor, eso es muy común, donde el pastor aprovecha y se roba el dinero de la congregación, maltrata a las personas, dispone del dinero sin ningún tipo de supervisión, amenaza a aquellos que lo estén de alguna manera advirtiendo sobre las cosas. Se reúne la gente y le dice: ustedes no deben estar murmurando del ungido de Dios, ustedes no deberían cuestionar mis actitudes o mis acciones. Luego, por lo general, a una persona así se le dice un versículo como este, 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Entonces, mire lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces esta persona, este pastor ladrón, estafador, que está aprovechándose de las personas, resulta que manda a los demás que no pueden hablar de él, que no deberían murmurar. Ustedes no saben que los israelitas fueron muertos en el desierto por haber murmurado contra el ungido de Dios. Y entonces vemos que la persona que realmente está siendo estafada por ese líder que supuestamente debería cuidar por los intereses de la iglesia, ahora es la culpable. ¿Por qué? Porque se toma un principio que dice la Biblia de manera incorrecta. No deberías denunciar al hermano. No deberíamos de hablar del hermano, porque la Biblia dice que no debemos tener conflictos y que debemos resolverlos. Imagínense que alguien respetable, por ejemplo, un maestro de escuela dominical, se ha denunciado por una joven porque él la tocó a ella sexualmente. No deberías decir nada, hermano. No deberías perjudicar la imagen de la iglesia. No deberías perjudicar a alguien tan respetable. No deberías perjudicar al hermano que de alguna manera es uno de los que ofrenda más. Entonces, hay momentos, hay que tener mucho cuidado con respecto a cuál es nuestra respuesta a los conflictos que surjan dentro de la iglesia. No es una actitud de no pleito nunca, porque habrá momentos donde el deber ineludible de la iglesia será entrar en un pleito por alguien que está manchando el nombre de Cristo. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces una iglesia debe amar la justicia,
lo recto, sin importar los niveles de estatus del acusado y del acusador, sea pastor, sea el que ofrenda más, sea el que es fundador de la iglesia, sea la hermana que ha servido completamente. No debemos tener en cuenta algún criterio, sino lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos amar la justicia sobre todas las cosas. Si se le dice a alguien que no se queje o que no se entable demandas, se debe seguir también la otra parte de la enseñanza paulina. ¿Qué quiero decir? Debemos entonces proporcionarle al creyente ofendido un mecanismo justo y eficiente para obtener justicia. Si nosotros vamos a tener en una reunión o algún conflicto, un pleito entre cristianos, y se le va a aconsejar al final que no es necesario ir a una instancia civil para resolver ese conflicto, es porque la iglesia le está garantizando que ellos le resolverán esa situación de una manera que él recibiera un trato justo. Se debe dar la alternativa. ¿Me estoy explicando? No es, no diga nada, cállese la boca, no nos raye, no cuestione. Se trata más bien de que la iglesia debe ser la primera en defensa de la justicia, la imparcialidad, la protección de los vulnerables, de los pobres. Debería indignarse que uno de sus miembros perjudique a otro, independientemente de quién sea este. Independientemente de que sea el pastor de la iglesia o uno de los pastores de la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación de los principios. Amén. Entonces, es una falta, como dice Pablo, que haya pleitos entre vosotros. Es una falta, lamentablemente, es grave que haya ese tipo de pleitos. Pero lo peor es que no sean capaces de resolverlo. Porque Dios les ha dado todas las herramientas, Dios les ha dado todos los recursos y toda la capacidad para que entonces la iglesia pueda resolver, los cristianos puedan resolver sus conflictos. Entonces tenemos que preguntarnos, cuando se les desanima o se le dice a alguien que no es necesario ir a un litigio civil, entonces hay que hacerse estas preguntas. ¿Es el objetivo de la iglesia mantener la estructura de poder existente? Simplemente para no verse como que nos estamos tambaleando, que no nos vemos mal. Hay que tener cuidado, eso es una motivación egoísta y perversa. Es silenciar la propagación de información incómoda. No es que no queremos que la gente sepa lo que está pasando aquí. Es incómodo, nos pone mal ante la sociedad. Un momentico, debe haber transparencia. La iglesia, a pesar de que se rige por su rey, que es el Señor Jesucristo, tiene una responsabilidad en la sociedad donde ella se desenvuelve. Es mantener a la gente bajo controles rígidos, como una secta. Eso es típico de una secta, pero no de una iglesia de Cristo. Poner a la gente teniéndole en controles donde tú no puedes hablar, no puedes mirar, todas las cosas, la información pasa por aquí, tenemos que tener cuidado. Eso no es una iglesia sana. Es más, si alguien nos está visitando, solamente providencialmente está hoy con nosotros, pero usted pertenece a un lugar que es así, eso es una secta, eso no es la iglesia de Cristo. Usted debe salir de un sitio así. Es sostener una imagen falsa de unidad y de paz ante las otras iglesias y ante el mundo. Otra de las razones incorrectas que utilizan las iglesias para supuestamente acallar los problemas, tapar, poner los trapos sucios bajo la alfombra de manera irresponsable, es simplemente porque no quieren que otras iglesias sepan los problemas que hay, o para mantener una imagen, una fachada de que aquí está todo bien. Eso es incorrecto, no se debe hacer así. Amén. De manera que entonces los creyentes, por supuesto, no deberían buscar que el árbitro sea el mundano para resolver nuestros conflictos. Nosotros deberíamos resolver nuestros propios conflictos. Y obviamente hay casos particulares que van más allá, donde la mejor decisión será ir entonces a un litigio. Depende del caso. Depende del caso. Pero también Pablo en este primer párrafo hace unas preguntas un poco que trae intriga. Porque por ejemplo dice, versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Ciertamente estas frases del apóstol Pablo son bastante misteriosas e inclusive no se tiene total seguridad en qué sentido es que los creyentes van a juzgar al mundo. La mejor manera que podemos entender esto es que Pablo pone a la iglesia en el punto de vista escatológico al final de los tiempos y cómo los creyentes funcionan como un medio de Dios para juzgar al mundo. Ejemplo, sabemos por ejemplo que Noé condenó al mundo en el tiempo del diluvio por medio de su propia fe que le impulsó a obedecer en la construcción del arca. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No lo busquemos, pero en Mateo capítulo 12, versículos 41 al 42, el Señor Jesucristo dijo: los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, que era la de los tiempos del Señor Jesús, porque ellos escucharon el sermón de Jonás y se arrepintieron. En cambio, los judíos que tenían a alguien superior a Jonás, que era el mismo Señor Jesús, no quisieron arrepentirse. Entonces, la fe de la generación de los hombres de Nínive condenarían en el juicio final a la generación que estaba delante del Señor Jesús. Él vuelve y dice: la reina del sur también condenará a esta generación, porque ella vino de los fines de la tierra a buscar la sabiduría de Salomón. Y él dice: he aquí más que Salomón en este lugar, y ustedes no me quieren escuchar. Ella los va a condenar. Entonces, con estos versículos que dice la palabra de Dios, podemos entender que cuando un cristiano ejerce fe y obediencia a su Señor, juzga y condena al mundo rebelde por medio de su propia vida de piedad que refleja contra la impiedad de las personas. Es decir, para el Señor, los creyentes son la evidencia de que el mundo no tiene excusa, ya que ellos sí creyeron y ustedes no quisieron creer, a pesar de que les di lo mismo que tienen los creyentes. Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación o el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces podemos entender de esta frase que dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los creyentes han de juzgar al mundo? Es en el sentido de que nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra lealtad son el testimonio y la evidencia de Dios contra el mundo con respecto a su incredulidad y su rechazo constante al llamado de Dios. Versículo 4. Si pues tenéis juicio con cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Se está refiriendo a los tribunales civiles.
que para la iglesia, en el mundo, los tribunales civiles o la capacidad que tiene un mundano para hacer juicio es siempre un criterio menor al de un creyente. Y por lo tanto él dice, ¿cómo van a hacer las cosas? ¿Cómo van a poner a los que están menos capacitados para juzgar las cosas que nosotros, en un sentido completo, vamos a juzgarlos a ellos en nuestra fe? Versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Es un comentario irónico mordaz, porque el problema entre ellos es que se creían muy sabios. Y él dice, no hay ni siquiera uno que sea sabio, lo suficientemente sabio entre ustedes, que pueda ayudarnos en ese conflicto. Obviamente la ironía de Pablo, y como dice él, para avergonzar. Qué pena de la actitud de ustedes como creyentes, comportándose de esa manera. Entonces hemos visto el primer punto, un llamado de atención por ser incapaces de resolver las disputas. Pero vamos a ver, en segundo lugar, por qué Pablo dice que son incapaces de resolver. Porque si hubiese un creyente con las actitudes correctas en medio de ese conflicto, el conflicto no llegaría tan lejos de tener que ir a los tribunales civiles. Versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Pero qué? Vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Las disputas seguían creciendo y a la final el resolver el conflicto era imposible, que tenían que ir a los tribunales civiles, porque él dice la razón, porque ninguno tiene una actitud de un verdadero creyente. ¿Cuál es la actitud de un verdadero creyente que dice Pablo aquí? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Este principio que está hablando el apóstol Pablo en este momento, hermano, él está recordando lo que enseñó el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra y le habló a los cristianos acerca de la venganza. Porque el pleito civil que se estaba ocurriendo allí lleva más allá de buscar justicia, era la venganza de responderle con mal a aquel que me ha hecho mal. La actitud de que si me das un golpe, yo te voy a dar un golpe. Yo no te voy a dar dos y no te voy a dar menos de uno. Te voy a dar uno porque tú me diste un golpe. Yo me voy a vengar. El que me la hace, me las paga. Yo por la buena soy muy bueno, pero por las malas soy muy malo. Tú me vas a conocer bien si tú me sigues provocando. Tú vas a ver quién soy yo. Eso es la conversación de un incrédulo. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo prohibió o estableció que los cristianos no hacen. Mateo capítulo 5, no pierda 1 Corintios 6, estamos viendo el principio de la actitud del creyente ante la venganza. Mateo capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 38 al 42. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La venganza, hermanos, entonces está prohibido para los cristianos. Es más, la frase, la venganza del cristiano, es una contradicción de términos. Eso no existe. Eso no puede ser una realidad. Esas palabras no pueden estar conjugadas legítimamente. Porque la palabra de Dios dice que Cristo prohibió a los cristianos en su actitud de ser miembros del reino de Dios a no acudir a la venganza. En este pasaje que acabamos de leer, él está hablando contra ese error. Los fariseos y los escribas que enseñaban al pueblo
estaban utilizando la palabra de Dios, la ley, citándola literalmente para hacerla decir lo que ella no estaba diciendo. Y de esta manera se justificaban la actitud de que ellos podían, o que una persona, un cristiano, en un momento determinado, le es legítimo ejercer la venganza, devolver el golpe por golpe. Él está citando, le están citando literalmente la ley. Cuando dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, está citando la ley del talión. Vamos a Éxodo capítulo 21, versículo 23. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico capítulo 24, versículos 19 al 20. Levítico capítulo 24, versículos 19 al 20, dice: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. ...19, 21 dice: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Como acabamos de leer, los fariseos y la falsa enseñanza que el Señor está corrigiendo con respecto a la aplicación de la ley, ellos citaban la ley. Nosotros acabamos de leer dónde se encuentran estos versículos, que la ley de Dios exigía una remisión exacta al daño que se le había dado. Ahora, el punto de los fariseos de allí era justificar la venganza y permitir que el pueblo o que cualquier persona en cualquier momento podía demandar lo mismo que le habían hecho. Si me habías matado a un familiar, yo te mato a ti o te mato a uno tuyo. Si me habías golpeado, yo te voy a golpear. Es una mala interpretación, ya que estos versículos en la ley de Dios no estaban dados para el pueblo en particular, sino que se les había dado en la teocracia de Israel a los jueces que los gobernarían. Entonces, ellos utilizaban estos versículos o esta ley para justificar la venganza, cuando Dios los estableció para minimizar las venganzas personales, para quitar las venganzas. De manera que quienes podían establecer estos principios eran los jueces. Había un debido proceso que el acusado debía tener para que los jueces, con la autoridad divina, entonces establecieran cuál sería la sentencia sobre el acusado. Pero nunca se le permitió a los judíos del tiempo de Moisés que ellos podían ejercer la venganza por sí mismos. Entonces el Señor les está corrigiendo más bien la falsa enseñanza que había entre ellos y diciéndoles que ellos no tenían el derecho dado por Dios de aplicar venganza. Es lo mismo que está recordando Pablo en Corintios capítulo 6. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué él dice esto? Veamos los 4 ejemplos que pone el Señor Jesús en Mateo 5. Versículo 39. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esto obviamente se toma con un literalismo ridículo a veces. O sea que si me hiere en la derecha, si me hiere en la izquierda, entonces yo no le voy a poner la otra porque aquí dice que es la derecha. Hay algunas cosas que tenemos que entender con respecto a interpretación también.
En tiempos del primer siglo, una bofetada en la mejilla derecha era una bofetada que se daba de esta manera. El punto es que la mayoría de los hombres, la mayoría de los seres humanos son diestros, son derechos. Y si yo hago una bofetada así, con la parte interna, o alguien me da una bofetada, por ser así, y si es diestro, él me va a dar una bofetada en la mejilla izquierda, no en la derecha. Parece un detalle tonto, pero es así. Para el tiempo de cuando el Señor Jesús está hablando, la prohibición era una bofetada de esta manera. Para nosotros en el siglo XXI parece algo, no, para mí es tan ofensivo que me den una cachetada así, que me la den así. Pero para aquel momento, aparentemente, la bofetada de esta manera era doblemente insultante. Hablaba acerca de que a la persona se le daba con desprecio, se le daba sin ninguna causa y el ánimo era denigrar. Una bofetada con la parte externa. Y ya que soy diestro, si hago la bofetada así, entonces se la voy a dar en la mejilla derecha. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo a los cristianos? ¿Cuál es el problema que Él está tratando de corregir? El contexto que está corrigiendo, las venganzas personales. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, cuando alguien te quiera humillar, despreciar, denigrar, sin causa, no te vengues. Eso es lo que Él está diciendo. Cuando alguien sin causa busca darte esa bofetada en la mano derecha, no es literal de que te van a pegar y tú, deme aquí para cumplir la ley de Dios ahora. No, es que cuando alguien ejecuta un desprecio sin causa, con el ánimo de denigrar, de humillarme, el Señor Jesús le está diciendo a su pueblo, no ejecutes la venganza. ¿Cuál es la reacción natural humana, hermano? No me las pagas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para humillarme a mí? Pero el Señor Jesús dice, pero los hijos del rey no lo ejecutan. Hermano, me está diciendo que el Señor Jesús me está mandando a recibir la humillación. Sí, y no venganza. Segundo ejemplo, versículo 40. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En el segundo ejemplo tenía que ver con los pleitos sobre la ropa. Los judíos en aquel tiempo utilizaban dos prendas. El común utilizaría siempre una túnica, que es como una especie de vestido que era de lino o de algodón, que todos tenían. Solo los ricos tendrían una capa, que era de un material también costoso, tendrían varias capas. Pero el promedio por lo menos tendría una sola, mínimo tendría una sola, porque le servía inclusive para que si viajaba, para cubrirse de las tormentas del desierto o para la noche cubrirse del frío. Pero era muy cara y por lo general el judío promedio tendría uno, los ricos tendrían más. Ahora, imagínate aquí, él dice, el que quiera tener pleito contigo, te quiere quitar la túnica, déjale también la capa. ¿Por qué le dice eso? En Éxodo capítulo 22, en la ley de Dios, había un lineamiento sobre esos pleitos, sobre la túnica, sobre la capa. Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, versículo 27, dice, porque solo es su cubierta, es su vestido, versículo 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, esa palabra que sale prenda es la capa, dice, si tomares en prenda el vestido, la capa de tu prójimo, a la puesta del sol, ¿qué?
O sea, cuando va a oscurecer, él dice, esto es una cuestión acerca de las deudas que tenían unos y otros. Algunos no, habían sido tan irresponsables que no tenían para pagar. Y a veces entonces se le quitaba la capa, que era algo costoso. Bueno, dame la capa como garantía de que me vas a dar me vas a pagar lo que me debe. Pero entonces dice, cuando se la quites, en la puesta del sol, cuando va a oscurecer, ¿qué dice? Se la devolverás. Versículo 27. Porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare en mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. En la ley de Dios entonces estaba establecido que si alguien no me devolvía la capa en la noche, por más deuda que yo tuviera con él, Dios mismo iba a juzgar esa situación en persona. Ahora, todo judío con un pleito, como está diciendo el Señor Jesús, y que alguien con razón entraba en pleito conmigo porque yo le debía eso, pero entonces me quería quitar la túnica y la capa, yo podía entonces, ya va a oscurecer, es mi derecho divino que tú me devuelvas mi capa, porque Éxodo 22 lo establece así. Es mi derecho divino que tú me des lo que es mío, o Dios te va a juzgar. Pero el Señor Jesucristo le dice, ¿qué está corrigiendo Él? Le está diciendo a los cristianos que los cristianos son capaces de renunciar a sus derechos con tal de no vengarse. En el primer ejemplo, Él nos está llamando a que nosotros no guardemos rencor, ni nos venguemos cuando alguien nos humilla sin causa. En el segundo ejemplo, nos llama a que renunciemos a nuestro derecho con tal de no entrar en pleito con otro creyente, de nuestro derecho legítimo. Hay un tercer ejemplo, versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Hablando de los romanos que tenían esa capacidad sobre los judíos, con ponerle la lanza en el hombro, ya era, vas a hacer lo que yo te diga. Y ellos tenían que hacerlo. El mejor ejemplo en la escritura de eso es cuando la crucifixión del Señor Jesucristo, que le piden a un Simón de Cirene que lleve la cruz. Claro, nosotros ahorita decimos qué privilegio para Simón de Cirene llevar la cruz del Salvador. Yo la hubiese llevado con todo gusto, pero para Simón de Cirene no era eso. Porque la cruz era una insensatez, era una burla, era un escarnio público, era lo peor, era criminal, era una vergüenza. Y ahí ponen a Simón de Cirene. ¿Y qué hace Simón de Cirene? Tiene que cargarlo. Una humillación. Que él no, en ese caso, no era acusado. Digamos que él no conocía quién era Jesús, pero para él podía ser un criminal verdadero. Y yo ahora tengo que pagar los platos rotos del criminal. ¡Qué belleza! Y tenía que cargar la cruz. Bueno, el Señor, cuando alguien te quiere humillar, a poner a hacer una actividad humillante, y te quiere obligar por una carga, por 1 milla, ¿qué debe hacer el cristiano entonces? Además, haré 2 millas. ¿Por qué, hermano? Porque eso no es natural. La gente va a decir, este no es este mundo. La actitud del cristiano ante los conflictos. La actitud del cristiano ante los conflictos. Versículo 42, un cuarto ejemplo. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué significa eso? Que si yo acabo de cobrar mi quincena, que es para la harina y el queso de mis hijos de la semana, y sabemos que no hay más, y llega el hermano, préstame ese dinero, y me quedo sin nada. No es literalmente lo que está diciendo, sino que lo que está diciendo es que cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien que nos ha hecho daño, no nos rehusemos por venganza. Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, ¿quién? Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El cristiano y la venganza. Entonces el Señor Jesús está corrigiendo la falsa enseñanza sobre nosotros tomar la venganza en nuestras propias manos. De hecho, ellos recordaban la ley del talión que acabamos de decir, pero olvidaron la misma ley que dice lo siguiente, Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué dice, hermano? Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él, ¿el qué, hermano? Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 29. Dice: no digas, como me hizo, así le haré. Daré al pago al hombre según su obra. Ahora, hermanos, esto que acabamos de analizar con respecto a Mateo capítulo 5, la actitud que muestra el Señor de cómo se comporta un verdadero creyente, la ley de Dios, qué es lo que dice sobre razonar con el prójimo y no tomar la venganza, no guardar rencor, es precisamente lo que está diciendo Pablo en el versículo 7 del capítulo 6. Ya es una falta que haya pleito entre vosotros. Entonces, hermanos, yo imagino que Pablo está recordando este principio y dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, ¿por qué no se comportan como se comporta un verdadero cristiano que dijo el Señor Jesús? Ya lo vimos. Dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Y yo imagino que Pablo en este momento, cuando escribe esas preguntas, debe haber hecho algo así. Y cuando va a escribir, no sufrís el agravio, no sufrís el ser defraudado, y deja el lápiz y se tiene que secar los ojos, porque después dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y Pablo así como que: Dios mío, ¿con quién estoy hablando yo? Los cristianos, según lo que acabamos de aprender del Señor Jesús, no se vengan cuando son humillados sin causa. Renuncian a su derecho con tal de no entrar en pleito. Son capaces de ir una milla más allá cuando les quieren poner una actividad humillante. Son capaces de ayudar a sus enemigos si ellos tienen hambre, porque así serán hijos de vuestro Padre y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que ustedes no sufren el agravio? ¿Cómo es posible que llegaron a ese punto de demandarse ante los tribunales civiles? No hay uno entre ustedes, entre las dos partes en conflicto, uno que sufra el agravio, uno que no sufra el ser defraudado. No, ustedes son los que cometen el agravio, ustedes son los que defraudan. Eso es inadmisible para un cristiano. Un defraudador, un mentiroso, un ladrón. La pregunta es, por eso versículo 9 dice las razones de la importancia de esta actitud. Versículo 9:
¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, ¿cómo es que ustedes son los defraudadores? ¿Cómo es que ustedes son los agraviadores? ¿No saben que esos no son los que van al cielo? Los cristianos no se comportan así. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué esa lista de pecados? Porque esas listas de pecados son maneras de defraudar y de agraviar al prójimo. El adulterio agravia al prójimo, a tu esposa, a tus hijos, a tu iglesia. La fornicación también, el robar también, el defraudar también, el borracho, el maldiciente, el avaro. Todas son maneras y pecados de defraudar al prójimo, prohibido por Dios. No puede ser que ustedes sean los que cometen esos pecados. No yerren, porque no irán al cielo si siguen así. La actitud, la importancia de tener en cuenta lo que es un verdadero cristiano, que no son conocidos de esa manera. Pero ¿qué pasa si cae en uno de estos pecados? Homosexualidad, los afeminados. ¿Qué pasa si fue un adúltero, un fornicario? Versículo 11. ¿Y esto qué, hermano? Erais. Bendito sea Dios. Eso erais algunos. No es que la iglesia es un museo de gente inmaculada que nunca ha hecho nada malo. No. Son parte de estos pecadores, han caído en fornicación, en adulterio, en homosexualidad, han sido ladrones, han sido maldicientes, han sido estafadores. Pero eso es lo que yo era. Por la gracia de Dios ya no lo soy. La misericordia de Dios, hermano. Es cierto que hemos podido ser víctimas de alguien así, o hemos sido nosotros los victimarios, defraudando al prójimo, a la familia. Pero por la gracia de Dios, eso era. Ya no. Ya no. Porque habéis sido lavados, santificados y justificados. No hay razón para seguir en esos pecados. No las hay. Hay muchas razones para resolver los conflictos. Lavado, la obra interna que ha hecho Dios, el Espíritu Santo, en la vida del creyente. Como dijo Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O como dice Miqueas 7:18 y 19, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él no se recordará más de los pecados. Satanás, el mundo, alguna persona pudiera acusarnos de lo que sucedió en el pasado. Y nosotros no tendríamos que decir, sí, tienes razón, pero eso es lo que era. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Yo he sido lavado por la sangre de Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Justificados pues por la fe tenemos paz. No es que no, es mentira que cometimos alguno de estos pecados. Sí, probablemente fui conocido revolcándome en uno de ellos, pero Cristo, mi Señor, murió en la cruz por mí y me perdonó y me lavó. Y bendito sea Él por eso.
Por eso la pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo es que se comportan igual? No puede ser, es inadmisible. No deben comportarse así. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ser santificados en el hombre interior, ser capaces de llevar una vida que agrada a Dios por medio de esa obra interna que el Espíritu Santo hizo y continúa haciendo en los creyentes. Siendo justificados, nuestra posición ante Dios, por la fe se nos ha acreditado la justicia de Cristo y Él ahora nos mira en Cristo. Él tiene toda complacencia porque nos ve en la justicia de Cristo. Eso es ser justificados por la fe. No podemos seguir viviendo bajo los patrones del mundo. No podemos seguir viviendo como nosotros vivimos en el pecado. Porque dice la Biblia que hemos sido lavados, santificados y justificados por el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Es necesario darle gloria a Él cuando realmente ha hecho una obra en nosotros. Y quiera el Señor que seamos conocidos, no como los pleitistas que siguen haciendo las cosas incorrectas, de manera incorrecta. No, sino que si alguien pudiera echarnos en cara algún pecado de nuestro pasado, porque de alguna manera alguien lo sabe, nosotros podamos con la cara bien lavada, no por orgullo, sino por la sangre de Cristo, y decirle, eso es lo que yo era, pero yo no lo soy ahora. He sido santificado en el nombre de mi Señor Jesús. El llamado, obviamente, a los cristianos a saber resolver sus pleitos entre creyentes, en la sabiduría cristiana. Es una falta que haya, pero orar, imposible que haya tropiezos, pero hay de aquel que vengan los tropiezos. Hay maneras de resolver nuestros conflictos. La iglesia es importante por eso, en primer lugar. En segundo lugar, es importante que entendamos cuál es nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud del creyente para que un conflicto no se vaya más allá de lo que ya es? Sabemos ya cómo debemos responder. Somos los que sufrimos el agravio. Como el Señor Jesús, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando lo perseguían, Él no amenazaba. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Y todo eso es posible porque hemos sido lavados, santificados y perdonados, justificados delante de Dios por la obra de Cristo. Si hay uno entre nosotros que su conciencia no lo deja en paz porque ha cometido cualquiera de estas aberraciones, en Cristo tiene perdón. En Cristo puede ser renovado. En Cristo puede tener el perdón de sus pecados. Solo tienes que venir a Él por la fe. Recibirlo como tu Señor, como tu sacerdote, como tu Rey y como profeta. Amado Señor y Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos enseñas a vivir de acuerdo, Señor, a tu ley. Oh Dios, este pasaje nos enseña tantas cosas con respecto a la incapacidad que nosotros podemos mostrar muchas veces por seguir en la carne, Señor. Pero ayúdanos de verdad a examinar bien nuestra posición en Cristo. Y que realmente no puede ser ese el comportamiento que nos caracteriza, Señor. Podemos ser hombres, mujeres íntegros, responsables, que de alguna manera, Señor, no defraudan a sus hermanos, no abusan de sus hermanos, Señor. No deben ser conocidos como personas que se aprovechan de sus hermanos. En todo caso, Señor, sería diferente para nosotros, sufriendo el agravio, sufriendo, Señor, el ser defraudados, como un ejemplo que nuestro mismo Señor Jesús nos dio a nosotros. Alabado seas tú, Señor. Gracias por santificarnos, justificarnos y lavarnos, Señor. Gracias porque en Cristo tenemos paz para contigo. Y gracias, Señor, porque nos ayudas.
Alabado seas por siempre en tu iglesia, y que tu iglesia, en vez de traer oprobio a tu nombre, más bien, Señor, me muestre al mundo las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén.